Auschwitz-Birkenau, un antiguo campo de concentración y exterminio nazi. El cementerio más grande del mundo. Aquí murieron más de 1 millón de judíos, 100.000 polacos y miles de sinti romaníes y prisioneros de guerra soviéticos. Este no es un museo cualquiera. En ningún otro lugar se conservan objetos como un cepillo de dientes roto o una maleta vieja. Aquí se halla uno de los talleres de conservación más modernos del mundo, en las antiguas dependencias del campo. Los restos de esta fábrica de muerte, valiosas y preciadas pruebas del crimen. A menudo este último legado es lo único que queda de la vida de sus dueños. Auschwitz en 33 objetos. Los judíos llegaron a Auschwitz en vagones de ganado. Así recuerdan algunos supervivientes ese viaje. El tren se detuvo. La puerta de un vagón se abrió de golpe. Y se oyeron gritos y alaridos salvajes en alemán. Muchas madres llevaban en brazos a sus hijos ya muertos. La gente caía de los vagones a las vías del tren y los niños se desplomaban sobre las piedras afiladas que se les clavaban en la cabeza y en la cara. Un niño murió durante el viaje y cuando la madre bajó, abrazada a su hijo muerto, y se lo mostró a los hombres de las SS, se rieron. Le arrebataron al niño y jugaron al fútbol con él como si fuera una pelota. Esta muñeca se encontró en el campo. Seguramente la trajo aquí un niño. No sabemos quién era ese niño, qué edad tenía, ni cómo se llamaba. Tal vez fue una niña pequeña. Y conociendo las estadísticas, es muy poco probable que sobreviviera. Es imposible pensar o hablar de esto sin emocionarse, conservando la calma. Enseguida te vienen a la cabeza tus hijos. ¿Qué juguete abrazaría a tu hijo, aterrorizado y desnudo, caminando hacia una muerte segura en la cámara de gas? Más de 200.000 niños judíos y 11.000 niños romaníes fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau. Varios miles de niños polacos, bielorrusos y ucranianos también fueron enviados al campo. Solo unos pocos sobrevivieron. Justo en el centro de este reino de violencia y muerte, entre los barracones de ladrillo de Birkenau, hay un lugar como ningún otro, el bloque 16A. Niños polacos, ucranianos y bielorrusos, junto con mujeres embarazadas y madres lactantes, estaban confinados aquí. Los niños sufrieron privaciones y golpes, igual que los prisioneros adultos. Así se recuerda este lugar. Las noches eran lo peor. Los niños lloraban y llamaban a sus madres mientras dormían. Gritaban, gemían. Pero con el paso de los días enmudecieron, porque comprendieron que nadie vendría a ponerles la mano en la cabeza, ni recibirían más caricias o abrazos. Los niños tenían que levantarse muy temprano para pasar lista. Se les ordenaba decir en alemán el número de sus barracones. También cuando los llamaban, tenían que reaccionar sin dudarlo. Los niños dormían en estas literas duras, hechas de tablones, sin colchones, sin almohadas, sin sus mantas favoritas y solos.
Recuerdo el miedo que le tenía a un gran perro negro que saltaba y ladraba atado con una correa. Tenía miedo de la capa grande y con vuelo de aquella mujer de las SS y de sus gritos. Los niños estábamos asustados y nos empujaban para que saliéramos a pasar lista. La pregunta es, ¿cómo fue posible que hubiera supervivientes aquí, en Auschwitz, en esas condiciones, en este barracón? Es difícil saberlo, y creo que ni los supervivientes lo saben. Cuando he hablado con ellos, me repetían que cuando recordaban lo que habían vivido aquí, el hambre y las enfermedades que pasaron, cuánto echaban de menos a sus padres, no podían comprender cómo pudieron sobrevivir. Pero algunos de aquellos niños pequeños, tan frágiles, tan delicados, resistieron en esas condiciones. No los querían allí. Esperaban que murieran solos, sin sus padres, sin ternura. Pero un día, como en un cuento de hadas, sucedió algo extraordinario. Un extraño llegó al bloque 16A con algunas pinturas. Una niña que vivía en este barracón describió así la situación tras la guerra. Un día vi que había venido un hombre y que estaba pintando algo. Por el movimiento de sus manos tratamos de adivinar qué estaba pintando. Dibujó una casa, que resultó ser una escuela. Había un árbol cerca de la escuela. También dibujó a un niño con una cartera. No sabemos por qué pintaron esto ni con qué objeto. Los niños, por su parte, recuerdan que era divertido ver cómo hacía los dibujos. Se preguntaban qué iba a hacer y lo convirtieron en una especie de juego de adivinanzas, que para ellos sin duda fue una vía de escape momentánea. ¿Cómo podían evadirse de este lugar? Más de 500 niños menores de 15 años vivieron para ver la liberación del campo por el Ejército Rojo en enero de 1945. Salieron de Auschwitz, pero Auschwitz nunca salió de ellos. El horror que viví en aquel campo se apoderó de mi mente de 5 años. Al principio no podía comportarme ni jugar como los niños que no habían estado en el campo. Recuerdo que los niños nos arrodillábamos con los brazos en alto. Callaos o iréis al horno cuando venga Mengele. Los niños teníamos prohibido llorar en el barracón. Tuvimos que reprimir todos nuestros sentimientos a la fuerza. Y por eso nos convertimos en mutilados mentales. Lo último que queda de aquellos niños judíos asesinados son sus maletas, con los nombres, apellidos y fechas de nacimiento anotados por sus padres. Se les mintió a los judíos. Ellos pensaban que los estaban trasladando al este. Empaquetaron las cosas que necesitaban para su nueva vida. Ropa, comida. Se llevaron sus pertenencias más valiosas. Como sabían que iban a revisar sus pertenencias, trataron de esconderlas en la ropa y en las maletas. Volvamos a los recuerdos de los supervivientes. ¡Todos fuera! ¡Salid del tren! Dejamos nuestras pertenencias.
Pensé que lo había perdido todo, porque se me había olvidado ponerle mi nombre a la maleta. Pensé que me darían otra diferente. ¿Cómo íbamos a reconocer nuestras pertenencias? ¿Dónde iban a almacenarlas? Se llevaban a los prisioneros. Solo sus pertenencias quedaban en los andenes. Se transportaban en camiones hasta Canadá. Así llamaban los prisioneros a los almacenes del campo, porque antes de la guerra, Canadá era sinónimo de prosperidad y abundancia. Una vez allí se procedía a la selección. Abrían las maletas en busca de dinero y objetos de valor. Cuando les quitaban las maletas a sus dueños en los andenes, las llevaban a los almacenes del campo. Las apilaban en grandes montones y las inspeccionaban cuidadosamente en busca de objetos de valor y dinero. Aquí el concepto de conservación adquiere una dimensión especial. A diferencia de la restauración y conservación de obras de arte, no devolvemos los objetos a su estado original. No los reparamos ni los renovamos. Los conservamos en las condiciones en que fueron encontrados. Nos ocupamos de todos los rastros de deformaciones. Son huellas de uso que cuentan la historia de una determinada persona u objeto. Nuestros conservadores mantienen incluso líquenes secos que testimonian las circunstancias en que fueron abandonados esos objetos. Pretendía ser una aniquilación total. Los alemanes no solo querían asesinar a todos los judíos europeos, también querían borrar todas las huellas de sus crímenes. Por eso, todavía hoy, restauradores y museólogos trabajan como auténticos detectives. Con la ayuda de las últimas tecnologías analizan hasta el más mínimo rastro de la vida de alguien. Si no consiguen descubrir la identidad del dueño de la maleta, analizan las pegatinas de los hoteles que conserva para reconstruir los viajes de esa persona. ¿Quién sería? Echemos un vistazo a una de las 3.800 maletas que han llegado hasta hoy. Este es un ejemplo de las maletas que tenemos en nuestra colección. Y es un ejemplo del equipaje que en esa época usaba la clase media. El interior está forrado con un tejido y tiene un bolsillo y un broche que es de piel. También tenemos aquí el nombre del fabricante. En el exterior podemos leer un nombre y el apellido, Vilma Bass, y el número del tren, X396. Las maletas no son objetos mudos. Todavía nos hablan de sus dueños. Y se siguen haciendo descubrimientos sorprendentes. Ese fue el caso de una maleta cualquiera que se encontraba en exhibición apilada sobre otras maletas, hasta que un estudiante berlinés reparó en ella. Y resultó que su propietaria era una persona muy famosa. Else Uri fue una reconocida escritora de libros para niños y adolescentes. Su serie de libros más famosa narra las aventuras de una adolescente y fue muy popular en Alemania entre las jóvenes en los años 20 y 30. Else nunca creyó que pudiera pasarle nada malo. Incluso tuvo la oportunidad de abandonar Berlín y no lo hizo, porque confiaba en que no le pasaría nada. El 6 de enero de 1943 fue arrestada
y una semana después fue enviada a Auschwitz, donde murió en la cámara de gas. El Seuri dejó una maleta con varios libros para niños que terminaron en los almacenes de Canadá. Allí, a pesar de todo, comenzó otro cuento de hadas. Hace mucho tiempo, según cuentan por ahí, en un claro junto al bosque vivía un conejito con unas orejas muy grandes. Su cabaña era cómoda y seca, ya que él mismo se la construyó con cortezas de árbol. No estamos seguros de cuándo encontraron este libro. Estaba entre las pertenencias de los deportados judíos en uno de los almacenes del campo llamado Canadá. El libro perteneció a un niño judío que fue asesinado en la cámara de gas. A los presos del Bleitung, los que preparaban los planos del campo, les resultaría muy doloroso pensar que sería de un niño que fue asesinado. Y pensarían en sus propios hijos, tan lejos de sus casas, de sus familias, de sus madres. Quisieron enviarles una muestra de su amor. Stanislav Betz echaba de menos a su hijo Andrei. Henrik Chulda tuvo que dejar a su pequeño Zbyszek, de 2 años, detrás de las alambradas. El hijo de Bernard Svirchena, Felician, nació 2 meses después de su arresto y deportación a Auschwitz. Uno de los ejemplos de la importancia de ese amor a la familia fueron los cuentos de hadas para los niños de Auschwitz que se produjeron aquí, ilegalmente escritos por los mismos presos. Fue un riesgo que corrieron por amor, porque quisieron crear estos cuentos de hadas para sus hijos. Si los alemanes descubrían sus intenciones, los prisioneros morirían. Pero lo hicieron de todos modos. Ellos mismos tradujeron o escribieron estos cuentos de hadas. En secreto, hicieron hermosas ilustraciones. Algunos trabajaban en la Bleitung, una institución que preparaba los planos del campo. Gracias a eso, tenían acceso a los materiales. La primera copia se llama matriz. Se hizo en papel de calco. Y como en la Bleitung había una copiadora moderna llamada Osalit, los prisioneros pudieron copiar esa matriz usando papel fotosensible o fotográfico. Al menos 27 prisioneros participaron en estos cuentos de hadas. Lograron publicar 6 títulos. Casi todas las copias fueron para sus hijos o para niños de familias que vivían alrededor del campo y que arriesgaron sus vidas para ayudar a los prisioneros. Pero la historia más conmovedora es la del cuento de hadas que escribieron para el hijo de Bernard Svirchena, que nació cuando Bernard ya estaba en el campo. Todavía no se sabe cómo, pero logró pasarle el cuento de hadas a su hijo que estaba fuera del campo. Parece que con la ayuda de un misterioso hombre de las SS. No se sabe por qué lo hizo el alemán. Quizá también era padre. Pero Bernard Svirchena soñaba con ver a su hijo. Solo había una oportunidad entre 1 millón. Svirchena se encargaba de llevar la ropa sucia del campo a una lavandería, en Bielsko. Cambiando ligeramente la ruta, el camión podía pasar por la casa donde vivía su familia.
Y finalmente, un día sucede el milagro. Bernard ve a su hijo caminando por la calle con su tía y un vecino. Salta del camión y por primera vez en su vida abraza al niño, aturdido y ajeno a todo. El conductor de las SS tuvo que hacer la vista gorda ante estos segundos de felicidad indescriptible. ¿Era el mismo alemán que le había traído el cuento de hadas dedicado a Felician? Después, Bernard Svirchena decidió hacer algo todavía más atrevido. Y otra vez necesitó el camión de la lavandería y la ayuda del hombre de las SS. Está a punto de llevarse a cabo la última ejecución que hubo en el campo de prisioneros condenados por un fallido intento de fuga. Entre ellos está Bernard Svirchena. En aquel intento de fuga, 5 prisioneros se escondieron en el camión poco antes de que saliera del campo. Pero detuvieron el camión, volvió al puesto de control y, escoltado por hombres de la SS, se envió de regreso al bloque 11, que era un barracón de arresto. Escuchemos los recuerdos de un testigo presencial de la ejecución. El hombre de las SS tiró de la palanca de las trampillas. Se hizo el silencio. La sentencia fue ejecutada. Uno puede aprender de este cuento de hadas que aquel que se viste con los ropajes de la cobardía será siempre un desdichado y vivirá sin nombre, o su nombre caerá en el olvido. Esto es para ti, Felician, en el cumpleaños de tu madre. Tu padre te bendice. Esto lo escribió mi padre y está dedicado a mí. Felician Svirchena, hijo de Bernard Svirchena. Muchas gracias. Piedra, madera, metal, todos los materiales se destruyen a través de procesos naturales. Y esos procesos se van desarrollando durante años, décadas, siglos. Hay un objeto en el Museo de Auschwitz-Birkenau tan importante que se conserva en una caja sellada, llena no de oxígeno, sino de nitrógeno. El objeto fue el último testigo de la muerte de cientos de miles de niños, mujeres y hombres. Recuerdo cuándo se colocó esa puerta en la vitrina. Era de noche. Todo el mundo trabajaba en completo silencio. Uno de los conservadores se me acercó y me dio unos guantes. Dijo, estamos a punto de cerrarla. Es tu última oportunidad de tocar la puerta. A mi cabeza acudieron muchas imágenes de las personas asesinadas en las cámaras de gas. Mujeres, niños pequeños. Y retiré la mano. No pude tocarla.
Nunca volveré a tocar esa puerta. Y creo que es lo mejor. Escuchemos los recuerdos de algunos prisioneros que sobrevivieron milagrosamente, obligados por los alemanes a trabajar en las cámaras de gas. Cuando ya estaban apiñados en la cámara de gas, comenzaban a sospechar algo. Pero era demasiado tarde para defenderse o pelear. Cuando la cámara estaba llena, los hombres de la SS cerraban la puerta. El supervisor alemán a menudo atormentaba a las víctimas. Mientras esperaba el hombre de las SS que abría el gas, encendía y apagaba la luz para aterrorizar a las víctimas. Cuando se apagaba la luz, salía de la cámara un sonido peculiar, como si la gente se ahogara de miedo, comprendiendo que iban a morir. Cuando encendía la luz, había un suspiro de alivio, tal vez creyendo que la ejecución se había suspendido. La puerta era de madera, con herrajes metálicos especialmente reforzados, en los que se montaron las abrazaderas que se ven aquí. La puerta se atornillaba para que fuera hermética y el gas no se filtrara al exterior y para que las víctimas no pudieran forzarla. Gritaban. Pero ¿quién iba a escucharlos? Ya habían abierto el gas. La gente arañaba las paredes con las uñas. Las paredes estaban llenas de marcas. Instintivamente corrían hacia la puerta. Al principio se podían oír golpes. Aquello quizá duraba 10 o quizá 12 minutos. Después, solo había un silencio de muerte. Aquí, en este punto que ahora está sellado, había una mirilla especial, una especie de ventana que permitía mirar dentro de la cámara de gas. En la parte del interior, la mirilla tenía una rejilla metálica de seguridad para que las víctimas, en sus gestos de desesperación, no rompieran el cristal. Sin embargo, por relatos de testigos, sabemos que algunas víctimas consiguieron romper la ventanilla en un último acto de desesperación. Y la propia puerta lo atestigua, porque esa abertura que estaba en el centro de la puerta está sellada. A día de hoy no han aparecido fotos que documenten las terribles muertes de niños, mujeres y hombres dentro de las cámaras de gas. Pero estas imágenes forman parte de la memoria de un judío francés obligado por los alemanes a colaborar en un Sonderkommando, grupos de prisioneros que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios de Birkenau, y son una prueba extraordinaria. Esta foto muestra la cámara de gas y el crematorio 5 de Birkenau. 26 de enero de 1945.
1 de la madrugada. Resuena a lo lejos un cañonazo de las tropas soviéticas que se acercan. De repente el campo tiembla por una potente explosión. Los hombres de las SS han volado la última de las cámaras de gas de Birkenau para ocultar las pruebas del Holocausto. La explosión fue tan fuerte que arrancó la puerta de sus goznes. Durante el Holocausto estaba situada aquí o aquí. La foto aérea del campo muestra 4 cámaras con sus crematorios, marcados por los nazis con los números 5, 4, 3 y 2. En la última, había algo bajo los escombros que los alemanes no consiguieron destruir. Aparte del equipo de conservación, nadie lo ha visto ni lo ha tocado. En las ruinas de la cámara de gas número 2, bajo los escombros de la cubierta, hay un espacio donde se puede acceder al suelo de la cámara de gas. Es un lugar único, muy especial para nosotros, porque siempre que trabajamos aquí, somos plenamente conscientes de la historia de este espacio. Sobre este suelo, apiñados hasta el límite, los judíos agonizaban. Niños, adultos y ancianos caían al suelo en la oscuridad, luchando hasta el último instante de sus vidas. En este lugar, la gente no llora tanto como en Auschwitz I. En la entrada, cuando ven el pelo humano o la ropa de los niños. Pero en este lugar, la gente, los visitantes, comprenden que ahí era donde las personas morían y adquieren plena conciencia de la gravedad del crimen. Los Beskides, unas pintorescas montañas perfectamente visibles desde las afueras de Oswiecim. Allí se hicieron estas fotos, un recuerdo de momentos felices que se ha convertido en un testimonio aterrador de la crueldad de los criminales. Vemos a un grupo de chicas jóvenes del servicio auxiliar de las SS. En Auschwitz, esas mujeres trabajaban como radiotelegrafistas. Están riendo, a sus anchas, atracándose de vallas del bosque cercano. Las acompaña un hombre que toca el acordeón. En las siguientes 2 fotos se aprecian las risas que provocó una repentina llovizna. Sola Hütte. Su traducción literal es refugio en el río Sola. El centro estaba en el pueblo de Porabka. Los hombres de las SS de Auschwitz venían a descansar aquí con sus familias desde 1940. Nunca hubiéramos visto cómo los asesinos de miles de niños, mujeres y hombres pasaban los fines de semana de no ser por un hombre. El álbum de Carl Hocker salió a la luz relativamente tarde. En 2007, un donante privado lo entregó
en el Museo del Holocausto en Washington. Este álbum de fotos conmemorativo perteneció a Carl Hocker, ayudante del último comandante del campo principal, Richard Baer. El álbum contiene 116 fotografías únicas que documentan varios eventos de la vida del personal de Auschwitz. Visitas de dignatarios nazis, concursos de tiro o el funeral de hombres de las SS muertos durante un bombardeo aliado. En concreto, me impresiona la secuencia de fotografías tomadas en Sola Jute. Se ve a los hombres de las SS a gusto, relajados, charlando, algunos fumando cigarrillos, pero su estancia en Sola Jute era siempre temporal. Los lunes, todos ellos entraban de servicio en Auschwitz. Baer y Kramer gestionaban los campos. Otto Moll estaba a cargo de los crematorios, mientras que Joseph Mengele realizaba experimentos con los niños y seleccionaba víctimas entre los recién llegados. Después de la guerra, Carl Hocker comenzó a trabajar en un banco alemán. En la década de 1960 fue llevado a juicio en Frankfurt por los crímenes cometidos en Auschwitz. Fue condenado a 7 años de prisión. Después volvió a una vida normal. Sin embargo, en 1989 fue llevado nuevamente a juicio, esta vez por los crímenes cometidos en el campo de Majdanek. La condena: 4 años de prisión. Este criminal murió en libertad a los 88 años. Por favor, entregue esta carta al consulado griego más cercano. Después de un viaje de 10 días llegamos a Auschwitz, desde donde nos trasladaron al campo de Birkenau. Allí se seleccionaba a los más aptos y fuertes. ¿A dónde? ¿A dónde íbamos? Al crematorio. Este es el deseo de un hombre condenado a muerte por los alemanes por ser judío. Gracias, Marcel Nadjari. ¿Qué podía hacer alguien condenado a incinerar a sus propios muertos en Auschwitz-Birkenau? Puede parecer que nada, que eran completamente impotentes. Pero estos prisioneros se las arreglaron para hacer algo. Yo recuerdo una historia que me contaban cuando era niño, de un superviviente de naufragio que quedaba atrapado en una isla desierta. El náufrago metió una carta en una botella y la tiró al océano, con la esperanza de que alguien la encontrara. Los judíos enviados a la muerte en Auschwitz también lo hicieron. Y lo que es aún más extraordinario, después de tantos años, esos mensajes han llegado a sus destinatarios. Nosotros. Después de la guerra, la enorme superficie de Birkenau, el campo de exterminio más grande del mundo, se cubrió de hierba y arbustos. Esta zona la limpiaban cada cierto tiempo los estudiantes de la Escuela Técnica Forestal en Bruneck. 24 de octubre de 1980. En las inmediaciones de las ruinas de la cámara de gas y el crematorio número 3, a una profundidad de 30 centímetros, uno de los estudiantes encuentra un maletín de cuero. Dentro hay un frasco de vidrio vacío. Cerca de las ruinas de la cámara de gas número 3 se encontró un termo de vidrio. Estaba roto. Le había entrado agua y había destruido su contenido de un valor incalculable.
En el interior había 6 páginas escritas a doble cara, con una letra muy pequeña. Habían arrancado las páginas de una libreta y las habían metido cuidadosamente en el termo. Como este objeto se encontró en las inmediaciones del antiguo crematorio, suponemos que esas notas las escribió un prisionero del Sonderkommando. Sonderkommando. Una palabra con la que se designaba a un grupo para trabajos especiales. ¿Quiénes eran los prisioneros del Sonderkommando? Hombres jóvenes, en su mayoría judíos, seleccionados entre los recién llegados, que bajo amenaza de muerte inmediata eran obligados a trabajar en las instalaciones del campo de exterminio. En primer lugar, tenían que quemar los cuerpos de los asesinados. Estaban aislados del resto de los prisioneros del campo. Sabían que morirían, que las SS nunca los dejarían escapar. Es un edificio grande con una chimenea enorme, con 15 hornos crematorios. Hay 2 cámaras subterráneas muy espaciosas debajo del jardín. Una se usa para que se desvistan. La mayoría no tienen idea de su destino. Algunos ríen, otros lloran. Les dicen que van a ducharse, así que caminan impotentes hacia su muerte. A la muerte, amada mía. Luego, cierro la puerta hermética. Estaban viviendo un infierno. Pero estas personas consiguieron conservar su humanidad. Quisieron dejar una prueba de lo que veían. Así que desde 1943 se organizaron para relatar esos crímenes. Son las notas que describen lo que pasaba en los crematorios y cartas de despedida para sus familias. En 1980 se descubrió que el autor de estas notas era un judío griego, soldado y partisano, Marcel Nadjari. Pero la mayor parte del texto, un testimonio de valor incalculable sobre el inimaginable crimen del Holocausto, parecía haberse perdido para siempre. Teníamos dificultad para leer esas notas, porque era un escrito a doble cara. La tinta penetró en el papel y lo que estaba escrito por un lado se veía por el otro y viceversa. Sin embargo, después de 30 años, se recuperó la esperanza de leer el borroso texto. Todo gracias a una tecnología única, la imagen multiespectral que permite ver más detalles y sombras. Usando este sistema generamos imágenes que van desde el espectro ultravioleta visible hasta el infrarrojo. Eso nos permite registrar unas 20 imágenes que luego forman la base para el análisis y la investigación posterior, donde se ve algo más que a simple vista o con equipo fotográfico estándar. Tras casi 6 años de minuciosa investigación y análisis, con los equipos ópticos más modernos, luchando por descifrar cada palabra y letra, al final, el resultado superó todas las expectativas. Después de casi 75 años, los científicos han recuperado milagrosamente el texto completo de Marcel Nadjari. Amada mía, cuando sepas el trabajo que hago, te preguntarás cómo he podido quemar los cuerpos de mis hermanos de fe. Al principio también pensé muchas veces en lanzarme al horno con ellos y acabar con mi vida. Pero siempre me he contenido, sobre todo por el deseo de venganza. Quería, y aún quiero, vivir para vengar la muerte de mi padre, mi madre y mi hermanita Nelly. No le tengo miedo a la muerte. ¿Cómo le voy a tener miedo después de todo lo que he visto? Marcel Nadjari sobrevivió estando en el campo, algo casi milagroso. Después de la guerra, regresó a Grecia, creó una familia
y se mudó a Estados Unidos. Le puso a su hija Nellie el nombre de su querida hermanita, que fue asesinada en la cámara de gas de Birkenau. Él murió en 1971. Durante su vida, no pudo cumplir uno de sus propósitos: vengar a su madre, su padre y su querida hermana. ¿Se podía engañar en este entramado del mal? Sí, pero se necesitaba un plan. Esto es una matrícula de un coche de las SS. Aparentemente es solo una pieza de chapa. Pero en los años del exterminio, este objeto les ofreció a 4 hombres la oportunidad de escapar de la muerte. Fue una de las fugas más espectaculares de la historia de Auschwitz, aunque es difícil clasificarlas. Si un guionista de Hollywood escribiera lo que pasó allí, el productor lo echaría a la calle, diciendo que nadie podría creer esa historia. Aquí están sus protagonistas. Kazimir Piechowski, 24 años, explorador antes de la guerra, noble y duro, sin miedo a correr riesgos. Stanislav Jaster, 21 años, también explorador, marinero, 2 metros de estatura y muy ancho de hombros. Y Joseph Lempart, 26 años, sacerdote. Aceptó el plan de fuga sin dudarlo. Era capaz de mantener la cabeza fría en las situaciones más comprometidas. Y este es el Steyr 220 de 1939. Un bonito descapotable austríaco que conducía durante la fuga Eugenius Bendera, de 42 años. Era fuerte, de tez morena y muy valiente. Un mecánico sin igual en su profesión. Reparaba los coches que los mecánicos alemanes dejaban por imposibles. Todo comenzó aquí, en el taller del campo. Eugenius Bendera recibió la advertencia de que sería asesinado pronto. Así que decidió arriesgarlo todo e intentó escapar. Su plan era robar un coche de las SS e irse. Pero no podía hacerlo solo, así que implica a Kazimir Piechowski en su plan. Quieren robar uniformes de las SS y forman un comando ficticio, el Rollwagen Kommando, un grupo de 4 presos que tiraba de un vagón que servía para el transporte de material y basura. Así se formó el grupo de estos 4 fugitivos. Finalmente, están listos. Pero, ¿cómo podían estar listos para algo así? Revivamos la audacia con uno de los temerarios. Este es el relato de Kazimir Piechowski. 20 de junio de 1942. Sábado. Los últimos minutos antes de la fuga. Muy bien, chicos. Lo haremos. Estrechemos las manos. Los presos se ponen los uniformes y revisan sus armas. Piechowski es Untersturmführer, el rango más alto, porque es el único que sabe alemán lo suficientemente bien. Bendera trae el bonito Steyr 220 austriaco. Comienza una aventura a vida o muerte. No tiene muchas posibilidades. Pero se acercan a la puerta que separa el infierno y la muerte de la libertad y la vida. Estamos a unos 40 metros de la barrera. Llevamos uniformes de las SS y un coche con matrícula de las SS. Pero no levantan la barrera. Genek cambia a tercera. Siguen sin levantarla. Hay un bastardo sentado en el puesto de guardia y tiene una ametralladora.
La barrera sigue bajada. Genek cambia a primera. Apenas nos movemos. Faltan unos 15 pasos, quizá 10, hasta la barrera. En esos últimos metros ya no estoy en el campo. Estoy en casa de mi madre. Me estoy despidiendo. En ese momento, siento el latido del corazón en la nuca. Y escucho: Kasich, haz algo. Salgo de mi ensimismamiento. Expongo el brazo para que puedan ver mis insignias. Y grito: ¡Venga! ¿Estás dormido o qué? ¿Cuánto tenemos que esperar aquí? El hombre de las SS salta hacia la manivela y levanta la barrera. Nos alejamos lentamente. Los hombres de las SS nos saludan con los brazos extendidos. Yo también, sin darle importancia. Heil Hitler. Hemos pasado la barrera. Kazimierz Piechowski vivió hasta los 98 años. Fascinaba a los jóvenes. Era duro, noble, sabio y honesto. Cuando contaba la historia de su fuga, solía decir: en un lado estaban los SS, armados hasta los dientes, un sistema implacable de violencia y terror. En el otro, 4 prisioneros que los alemanes menospreciaban. Eso era lo fascinante. Su fuga y toda su vida giraron en torno a un mensaje: no rendirse nunca.